Muchas veces las personas que enfrentan las más grandes dificultades en la vida se convierten en nuestras maestras. De una manera u otra, a través de la forma como esas personas enfrentan la adversidad, nos enseñan a vivir. Y cuando uno empieza a ver su vida reflejada en el dolor de otra persona, comprende que nuestro poco, comparado con lo que ellas tienen, es mucho. Y así descubrimos lo mucho que tenemos. He estado meditando sobre este tema porque hay una pastora amiga a quien yo conozco más por las redes que por otra cosa, que está gravemente enferma. Es una mujer muy joven, con un niño pequeño, y lleva una batalla por su salud de cerca de 3 años. Y básicamente le han dicho que no tiene esperanza, aunque recientemente hay un tratamiento nuevo que parece que le va a permitir ver a su hijo crecer. De todos modos, ella escribió una frase en las redes que me sacudió. Y claro está, en el contexto de estar tomando quimioterapias y otro tipo de tratamiento, que ella escribió una frase que traducida al español dice algo parecido a esto. Es difícil vivir rodeado de gente que solo sabe sobrevivir. Es difícil vivir rodeado de gente que solo sabe sobrevivir. Y esa frase me sacudió por 2 razones. Por un lado, porque afirma que ella tiene deseo de vivir. Ella tiene deseo de vivir. Ella quiere servirle al Señor. Ella quiere cumplir su ministerio. Ella quiere pastorear su iglesia. Ella quiere tener una vida al lado de su esposo y de su hijo. Pero por otro lado, la frase dice una gran verdad. Y es que hay gente que solamente está empeñada en sobrevivir, en pasar un día más. No importa cómo lo pasen. En pasar un día más. Sin pensar en la calidad de vida. Sin pensar en su espíritu. Estas personas no disfrutan la vida a plenitud. Sencillamente existen. No valoran la hermosura de un nuevo día. No tienen esa capacidad de poder ver la belleza. Y no pueden ver el futuro con esperanza, porque sencillamente están empeñadas en que hoy voy a sobrevivir. Y este sentimiento se hace común en tiempos de crisis. Y nosotros sabemos que nuestra sociedad vive una crisis, como yo le he dicho muchas veces. Es una crisis larga, es una crisis vieja, es una crisis pesada. Y nuestro país está sufriendo una crisis integral en todas las áreas de su vida, que afecta a todas las áreas de nuestra vida comunitaria. Sabemos que la economía está en crisis, nos lo dicen los titulares de los periódicos, y finalmente los líderes políticos del país nos están comenzando a decir que el dinero se acabó. Yo no sé si usted está pendiente a las noticias, yo sé que muchos de nosotros ya ni siquiera queremos escucharlas, pero el secretario de la Gobernación esta semana dijo que el gobierno está operando porque canibalizaron los fondos de retiro. ¿Usted me entendió bien? Están operando con los fondos de retiro. Si se paga el bono de Navidad es porque se le quitó al fondo de retiro de los empleados públicos. La ética gubernamental está en crisis. Todas las semanas hay un operativo nuevo. Y esta semana otro alcalde fue preso y terminó en la cárcel Las Cucharas, que no es la más linda de Puerto Rico. La seguridad pública está en crisis y aunque ha bajado el número de asesinatos, ni usted ni yo nos sentimos muy seguros en la carretera. La familia está en crisis. Lo vemos, lo sentimos. Y la salud mental de nuestro pueblo está en crisis. Y quizá lo que hace más dura la crisis es que cuando examinamos los recursos que tenemos para lidiar con ella, encontramos que son pocos. ¿Cómo vamos a bregar con la situación económica sin poderes políticos? ¿Cómo vamos a bregar
con una situación económica negativa cuando nuestro país no puede declarar quiebra? ¿Cómo nosotros vamos a lidiar con un país del cual se están yendo miles de personas diariamente de la isla? Tenemos pocas herramientas y las pocas que tenemos nos parecen sencillas, nos parecen hasta torpes, pobres, para poder lidiar con la crisis que estamos enfrentando, la crisis que nos afecta. Entonces, uno se pregunta si hay futuro. Y esa es la gran pregunta que muchos de nosotros nos estamos haciendo. Si hay futuro para nuestro país. Y el pueblo de Israel pasó por momentos similares al que está pasando a nuestro pueblo. El Estado de Israel, aún en su momento de mayor gloria, siempre fue un reino pequeño. Si usted lo comparaba con los grandes imperios de la época, con Egipto, con Asiria, con Babilonia, Israel siempre fue un país chico. Y esto se agravó cuando el reino se divide. Y ese país que ya era pequeño se divide en dos países. Uno que tenía 10 tribus al norte, cuya capital era Samaria, y otro que tenía 2 tribus al sur, cuya capital era Jerusalén. Y así el reino del norte y del sur eran dos países chiquititos, rodeados de grandes imperios. ¿Cómo enfrentar las presiones internacionales? ¿Cómo un país que ni siquiera llega al tamaño de nuestra isla, como era el Reino del Sur, iba a enfrentar los ejércitos más grandes de la época? ¿Cómo? ¿Y cómo iban a pagar los tributos, los impuestos que esos grandes imperios pedían para no invadirlos y matarlos? Porque eso es lo que ocurría. Los grandes imperios no necesariamente venían primero a matar. Venían primero a decirles: si ustedes nos dan tanta cantidad de dinero al año, nosotros no los invadimos. El profeta Miqueas habla de todo esto en su libro. Deben leerlo, es un libro corto. Yo hice el ejercicio esta semana. Y es un libro que oscila entre dos tipos de profecía. Por un lado, contiene profecías de juicio. Y es juicio contra todo el mundo. Contra el reino del norte, que estaba dominado por dinastías de hombres perversos. Contra el reino del sur, donde gobernaban descendientes del antiguo rey David, pero que muchos de ellos lo hacían de manera corrupta. Y contra los líderes políticos y religiosos de ambos reinos, que se vendían al mejor postor y que eran personas que utilizaban la religión como una excusa para sacarle dinero a la gente. Sin embargo, Miqueas también tiene profecías de vida y de salvación para su pueblo. Y así oscila. Usted lee una de juicio y después viene una de salvación. Y después otra de juicio y otra de salvación. Y quizá la profecía más dura que nosotros podemos encontrar en Miqueas habla de cómo el reino del sur iba a ser conquistado por el imperio de Babilonia. Y déjeme decirle, esas no eran buenas ideas. Esas no eran buenas noticias. Porque los babilonios, cuando llegaban a un país, mataban a todos los niños pequeños, asesinaban a todos los ancianos y deportaban a todos los líderes, dejando al pueblo sin cabeza. Escuchen lo que dice Miqueas 4:10 al 5:1. Pues sufre y llora, hija de Sión, con dolores de parturienta, porque ahora vas a salir de la ciudad y vivirás en el campo y llegarás hasta Babilonia. ¿Lo vieron? Que iban a ir en cautiverio a Babilonia. Allí serás liberada. Allí el Señor te salvará del poder de tus enemigos. Muchas naciones se han juntado ahora contra ti, dicen que Sión sea profanada, que se nos conceda ver eso con nuestros propios ojos. Pero esas naciones no conocen los planes del Señor, no entienden sus designios, ni que Él los junta como a manojos de trigo para trillarlos. Levántate y trilla a los hijas de Sión,
Yo te daré cuernos de hierro y garras de bronce para que desmenuces a muchos pueblos. Y las riquezas que les arrebates las consagrarás al Señor de toda la tierra. Levanta murallas alto alrededor, ciudad de guerreros, porque nos han sitiado y con su cetro golpearán al juez de Israel en la mejilla. ¿Vieron cómo oscila entre el juicio y la salvación? Por un lado dice, van a ir a cautiverio. Van a ser conquistados por los babilonios. Por ese mismo lado dice que el rey de Israel será abofeteado en la mejilla. O sea, que le van a dar una bofetada, que le van a dar en la cara para humillarlo. Sin embargo, Miqueas dice que de allí ellos se iban a levantar, que no se iban a quedar en el cautiverio. Es precisamente después de esa profecía tan dura, donde se anuncia un juicio de que el país va a ser desbandado, que encontramos una promesa de vida y de salvación. Y no debo decir una promesa, debo decir la promesa. La promesa. La promesa de que Dios iba a enviar un Salvador definitivo. Definitivo. Un Salvador que iba a redimir a su pueblo de una vez y para siempre. Esa promesa se encuentra en Miqueas 5:2 y se extiende hasta la primera parte del versículo 5. Eso es lo que quiere decir cuando usted vio en su programa que decía 5a, es a la primera frase del versículo 5. Se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea y escuche esta palabra. Y dice, y tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Belén es una ciudad pequeña. Al sol de hoy es una ciudad pequeña. Queda en el territorio del sur, claro está, queda al sur de la ciudad de Jerusalén, a pocas millas de allí. Y era conocida como la ciudad de David, la ciudad de donde había salido el más grande rey de Israel. O sea, de un pueblito chiquitito había salido el más grande rey de la historia de ese pueblo. Y usted sabe que a veces los pueblos tienen varios nombres. Por ejemplo, nosotros los puertorriqueños le decimos a nuestra tierra Puerto Rico, pero también le decimos Borinquen, que es un nombre, era una variante de su nombre indígena. En el caso de Belén, resulta que uno de los antepasados de esa tribu se casó con una mujer que se llamaba Efrata. Y Efrata fue la madre de un hombre llamado Belén. Y ese hombre fue el que le dio el nombre a esa ciudad. Yo sé que para nosotros Belén es un nombre de mujer, pero en la Biblia era un varón. Belén quiere decir la casa del pan. Es un nombre muy bonito. En hebreo se dice Beth Lehem, ¿verdad? Beth es casa, Lehem quiere decir pan. Pues cuando dice, y tú, Belén, Efrata, utilizando ese nombre, recordando a la matriarca, a la mamá de toda la tribu de Israel, digo, de toda la tribu de Judá, está recalcando que ese es el lugar del cual habla. No está hablando de otro Belén, no está hablando de una casa del pan genérica, está hablando de este lugar, de esta comarca, tan chiquitita, tan pequeñita, tan débil. Pues mire, es precisamente de ese lugar tan pequeño, de ese lugar tan pobre, de ese lugar tan débil que vendrá la salvación. De ti saldrá la salvación. Ahora, ¿cómo viene la salvación? La salvación viene en forma de un bebé. De un bebé
de un bebito, de un niño recién nacido, que llegará a guiar a su pueblo con el poder del Señor y con la grandeza del nombre del Señor su Dios. Y ellos vivirán tranquilos porque será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y ese bebé, ese niño recién nacido, es quien ha de traer la paz. Mis hermanos, mis hermanas, es una profecía linda, pero nos preguntamos una vez más, ¿y qué puede hacer un bebé tan pequeño para corregir los enormes males que enfrenta la sociedad? Y miren lo que encontramos: un país pequeño y sin recursos, una ciudad pequeña, alejada de los grandes centros de poder, y un bebé pequeño, indefenso, que acaba de nacer. Parecía que Israel no tenía nada en las manos, ¿verdad? Sin embargo, esa profecía se cumple. Esa profecía persiste. Esa profecía llega a término con el nacimiento de Jesús de Nazaret, quien no nació en la opulencia, sino en la pobreza. Y Él se convirtió en el Salvador no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Yo sé, hermano, hermana, que nuestros recursos parecen pocos y que la crisis parece enorme y que a veces pensamos que la crisis nos va a arropar. Pero la promesa de Dios persiste para nosotros, y es que Dios va a salvar a su pueblo. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Usando estos poquitos recursos que nosotros tenemos en nuestras manos. Estas cosas tan sencillas e indefensas. Eso va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para salvar a su pueblo. ¿Y por qué? Porque lo poco de Dios es mucho más que lo mucho del mundo. Lo poco de Dios es más abundante que los recursos de todos los hombres. La iglesia entiende que esta profecía está cumplida en Cristo. Sin embargo, esta profecía sigue teniendo vigencia para nosotros. Navidad se supone que sea tiempo de esperanza. Navidad se supone que sea tiempo de uno poder comenzar a ver la vida con otros ojos. Navidad se supone que sea el momento donde nosotros podamos decir que vemos el futuro con esperanza, a pesar de las adversidades que podamos encontrar. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo Jesús, nos capacita para vivir, no meramente para sobrevivir. Dios no desea que usted sobreviva. Dios desea que usted tenga vida y la tenga de manera abundante. A pesar de la enfermedad, a pesar de la estrechez, a pesar de los problemas que podamos enfrentar, Dios desea que usted viva a plenitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.